Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo hace un tiempo la palabra del Señor. He estado trayendo mensaje en cuanto a los últimos tiempos que estamos viviendo. He estado trayendo palabra en cuanto al falso maestro y el falso profeta. He estado trayendo revelación de la palabra. He estado trayendo mensajes en cuanto a la ordenanza de la casa de Dios y en cuanto al ministerio que Dios le entrega al hombre. He estado hablando y dando descripciones en cuanto a quién es Satanás, cómo opera Satanás. He estado hablando en cuanto a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para dónde va el hombre luego de que parta de este mundo? Esto según su vivencia en la tierra. ¿Qué quiere Dios que el hombre haga? Decía, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la intención de Dios en su corazón cuando creó al hombre a su imagen y a su semejanza? He estado compartiendo ciertos detalles en cuanto al mundo espiritual. ¿Cómo el mundo espiritual opera? ¿Cómo cuando el mundo espiritual o cuando en el mundo espiritual se realiza un trabajo, cómo se materializa en el mundo físico? He estado revelando detalles en cuanto a los ataques de Satanás al hombre y a la iglesia. Satanás es espíritu. Satanás no se ve cuando trabaja, cuando se apodera del cuerpo del hombre. Satanás no se ve. Satanás es espíritu. Dios es espíritu. Hay una diferencia entre Dios y Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios es el rey. Él es el creador. Satanás es opositor o el opositor de la obra del Señor. Satanás se opone a todo lo que Dios planificó desde el principio en su obra. Lo voy a volver a repetir. Satanás se opone a todo lo que se llama Dios. Todo lo que Dios pensó hacer en su obra, todo lo que Dios pensó cuando creó al hombre, todo lo que Dios pensó hacer en la vida del hombre, Satanás desde el principio se opuso a esto. Él se opone a todo lo que se llama Dios. Tanto así que se sienta en la casa del Señor y se hace pasar por Dios. Siendo espíritu, Él no se ve. Él se puede detectar a través del deseo carnal. Él opera en el deseo de la carne. Satanás, siendo astuto y siendo engañador, engaña al hombre a través del cuerpo de los seres humanos. Satanás toma dominio y control
de la mente del hombre cuando el hombre le abre una puerta. Cuando el hombre se sienta a conversar con sus pensamientos. Aquí opera Satanás. Dios se comunica con el hombre también a través de pensamientos. Es una manera de comunicación que tiene Dios siendo espíritu. Satanás desde el principio ha engañado al hombre. He compartido algunos detalles en cuanto a Dios y a su palabra, en cuanto a su casa y en cuanto al hombre. He explicado en cuanto a la obediencia que el hombre tiene que tener a Dios en su casa y a su palabra. El enemigo de las almas, decía, es invisible, él no se ve. Satanás le ha hecho creer al hombre que el hombre puede tomar dominio de la obra del Señor y manipularla. Esto no es cierto. Me voy a explicar porque no quiero que se malinterprete. Cuando Dios llama a un ser humano a trabajar en su obra, Dios le da trabajo. Dios le está dándole la oportunidad, dependiendo la posición que el ser humano tenga o Dios le haya dado, el ser humano va a trabajar. Lo voy a volver a repetir. Dios le da oportunidades a los hombres de trabajar para su reino. Dependiendo el trabajo que Dios le dé al hombre en su casa, el hombre tiene que trabajar. Esto para Dios. El trabajo es para Dios. Dios quiere que el hombre trabaje para Él con excelencia. Satanás decía, ha engañado al hombre. Cuando Dios entregó los ministerios, Dios no le cedió al hombre. Dios no le cedió al hombre, o Dios no le dijo al hombre que él era el que iba a mandar. O sea, Dios le dijo, aquí está mi palabra, llévala. Y a través de ella, el hombre tiene que obedecer. O sea, el hombre tenía que obedecer. Dios le entrega su palabra al hombre. Y las palabras que salen del libro de la ley son las que van a guiar al hombre. El respeto hacia Dios no tiene nada que ver con el respeto del hombre. El respeto que se le da o que se le tiene que tener al maestro no tiene nada que ver con el respeto del hombre. Ya cuando el hombre cruza una línea y falta a la palabra del Señor, Dios interviene y pone en alto todo plan de Satanás.